noches, bienvenidos al podcast y al programa Punto de Encuentro, bienvenidos a una nueva edición. Así que estábamos al principio del programa hablando del invitado que nos iba a traer precisamente. El invitado es David Armento y nos va a traer Viviendo de la Red, así que es la segunda invitación que viene. Gracias por estar, David, buenas noches. Bueno, buenas noches, querido oyente, gracias, Gonzalo. Otra vez estoy yo acá para molestarlos en la noche, trayendo mis cosas raras. En este caso, bueno, bastante más personal. Personal también. Sí, porque es un poco mi vida. Okay. Le voy a contar un poco lo que hago, además también para inspirarlo a que seguro que a algunos les gusta la idea y quieren entrar en este mundo, que les recuerdo que es lo que está, lo que se viene en el futuro y se va a mantener. O sea que nada, vamos a intentarlo. Yo voy a contar mi experiencia, mi humilde experiencia, porque cada uno tiene su idea, tal. Bueno, yo voy a contar lo que yo viví. Claro. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, un gusto estar otra vez acá con ustedes. Bueno, entonces, Viviendo de la Red, arrancamos de los principios. ¿Por qué se te ocurrió el título y por qué personal? ¿Qué fue lo que arrancaste desde ahí? Bueno, porque en realidad una de las primeras cosas que a mí me vienen cuando pienso en la red, bueno, sabemos que está el lado A y el lado B de las redes. Y muchas veces se habla del lado B de las redes, que hay muchas cosas malas, hay que tener mucho cuidado con todo lo que hay en la red. Pero en mi experiencia personal, puedo aportar un granito de arena para el lado A. Claro. Que es, yo por ejemplo, hace ya prácticamente 10 años casi ya, que vivo de internet de una forma o de otra. Y en los últimos 4 años, literalmente sin clientes, sin jefe, digamos, viviendo directamente de ganancias por internet. Y yo, como hay mucha gente, o sea, cuando yo era chico y a mí me encantaba y pensaba que algún día podía llegar a hacer esto, no tenía nadie cercano que me diga, che, se puede, ponete las pilas, dale para adelante que se puede, mirá mi ejemplo, tal. Y bueno, yo quiero ayudar en ese aspecto, si a alguien le interesa, si a alguien le gusta el tema, servir un poco de inspiración para decirte a vos, querido oyente, si te está interesando el tema, que se puede. Vamos a hablar de consejos, de tips, de qué salidas laborales hay. Y bueno, vamos a tener una pequeña reflexión, pero ya se las adelanto, mucho esfuerzo detrás, pero es posible y tienen muy buenos resultados. Bien, total te están escuchando gente de Washington, de México, de ahí de esas partes nomás. Perfecto, porque les va a servir también. Eso es lo bueno que tiene la red. Bien, con respecto entonces a esto de esta experiencia, ¿cómo fue el principio? Porque habrá sido duro, difícil. Bueno, cuando yo empecé, sí, era como el raro, porque cuando era chico, muy chico, me desvivía por vivir de internet. Quería hacer eso yo, pero no sabía cómo. A lo mejor hay gente que le pasa, que quiere, no, a lo mejor no internet, pero ve las redes sociales o ve cuestiones que a lo mejor alrededor en la sociedad no las ve tan a menudo. Y entonces se siente como que, che, está bien, a mí me encanta esto, pero no se puede, porque qué sé yo, mis padres fueron, no sé, tienen una ferretería y yo ¿qué no voy a vivir de internet yo? Bueno, a mí me pasa lo mismo porque no tengo gente que viva de esto, pero yo estaba loco y fascinado y quería trabajar de esto. ¿Qué me pasaba a mí? Cosas muy raras de un chico muy raro. Por ejemplo, a veces estaba hasta la madrugada copiando logos de empresas en Photoshop a los 14 años. Una locura, ¿quién hace eso, no? Después, por ejemplo, me metía en cosas como diciendo, che, mirá, estos ganan con referidos por vender tal cosa, yo voy a hacer eso cualquiera. O sea, nunca llega a nada, pero con el entusiasmo. En ese momento nunca llega a nada. Después se fueron abriendo las cosas cuando uno se va profesionalizando. ¿Entendés? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que yo, en base a esas experiencias en las cuales yo hacía una web, por ejemplo, Sinai, le hacía la web horrible, una web fea, pero bueno, estaba ahí. Teníamos un grupo de música, Zona 7, hacía la web, ¿no? Yo hacía mis cositas. ¿Qué pasó? Que cuando yo me vi en España sin trabajo, en un momento que no tenía trabajo, y yo no sabía muy bien qué hacer, a lo mejor estaba por entrar en un bar como mozo,
Y iba caminando por la calle y me encuentro un cartel. Se busca personal para administrar web. Yo no sabía nada. Pero se me abrieron el ojo y dije, yo quiero ese trabajo. Porque yo sé que si vos me das la oportunidad, yo voy a hacerlo, lo voy a aprender y lo voy a hacer bien. Esa empresa no abría nunca. O sea, yo ponele, decía de 10 a 12. Y yo estaba a las 9:59, no abrían. 11:30 todavía no abrían. Yo estaba ahí, con mi currículum esperando. Bueno, insistencia. ¿Qué es lo que pasó? Entré en una empresa que hacía, por ejemplo, pintura, hacía trabajos de fontanería, trabajos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Servicios para el hogar, cambio el plato de la ducha por una bañera, o sea, al revés, la bañera por la ducha. Ese tipo de cosas, yo ahí haciendo la web de eso. Entré, lo conseguí. En el momento que yo entré, no lo podía creer, pero era un trabajo de media jornada. O sea, tenía un sueldo muy bajito, trabajaba 4 horas a la tarde. ¿Qué pasó? Que en el año que yo estuve ahí, aprendí muchísimo, porque acá se trata de hacer. Claro. Se trata de hacer. Cuando uno hace, aprende. Y llegué a un nivel en el cual dije, ahora ya estoy listo para ir a un trabajo formal, así, digamos, realmente una empresa que haga páginas web, digamos, por decirlo así. Y bueno, yo le voy a recomendar una cosa que creo que no voy a descubrir América, pero una cosa que a mí me sirvió mucho. Estamos en octubre, así que... Bueno, puede ser. Podemos recordar. Bueno, estamos vísperas. Cuando yo no tenía trabajo y estaba en España, y en cualquier lugar es lo mismo, la gente lo que hace es, por ejemplo, salir a tirar currículum, ¿no? Uh-huh. Y después hay gente que se mete en internet y busca lugares de trabajo, sea de alta, bueno. Yo les recomiendo una cosa que yo lo hice 2 veces, y las 2 veces que lo hice conseguí trabajo, por eso lo recomiendo, está muy bueno. Es utilizar, esto es un apéndice, pero está muy bueno, es utilizar las 2 técnicas a la vez. Buscar en internet quién está ofreciendo puestos de trabajo del que vos estás buscando, hacer un currículum a medida, engrosando las virtudes que tenés para ese puesto en concreto, y andá a la puerta de ese lugar y tirar la puerta abajo hasta que te atiendan, ¿entendés? Uh-huh. Dale el currículum en mano. A mí eso me sirvió mucho, yo por eso también lo tiro como un tip, porque al toque encontré un trabajo en una empresa, yo sabiendo ya 1 año de experiencia, pero realmente, si te soy sincero, no sabía el 10% de lo que hay. Pero yo es que lo amo tanto al tema que me metía. Bueno, para hacerla corta, en ese trabajo estuve 7 años. Yo podría haber estado hasta jubilarme en ese trabajo. Sin embargo, pasó una cosa que es la conexión con la niñez, que fue aquel chico que quería vivir de internet, vivir con ganancias pasivas por internet, que ya me había parecido una locura y ya estaba en mi mente como que eso era imposible. Conozco a un amigo, viste que uno cuando va abriéndose puertas va haciendo contacto, está, y uno de los chicos que trabajaba ahí hacía SEO, que después vamos a hablar un poco de qué va el tema, pero y el chico lo que hacía era básicamente hacer que tu web se vea en internet, no simplemente hacer la web y ya está, porque eso no te va a entrar nadie. Hacer que la gente entre a tu web. Y él hizo para sí mismo ciertos proyectos y les puso publicidad. Y entonces él un día me muestra y me dice, mira, una aplicación, imagínense un celular, ¿no? Una aplicación donde él me dice, estoy ganando $5 diarios con esto. Y yo dije, chao. A partir de este momento cambia mi vida, porque yo voy a hacer eso. Entonces, en ese momento, fíjense lo que es, ¿no? Me dediqué a eso en mis tiempos libres, hasta las 2 de la mañana a lo mejor trabajando. Y cuando llegué a tener cierta ganancia, que no era mucha, o sea, fue muy difícil esta decisión, pero la hice. Dejé el trabajo en el cual estaba seguro, con un sueldo, ¿cómo se dice? El recibo del sueldo, podría haber estado hasta jubilarme, todo el tema. Lo dejé para dedicarme a esto. Y fue la mejor decisión que tomé desde el punto de vista de que fue muy arriesgada, pero me permite, por ejemplo, hoy estar acá. Perdón que pregunte, ¿era porque te aburría lo anterior o porque realmente te entusiasmaba eso nuevo, ese mundo nuevo? Es una buena pregunta porque es ambas a la vez. Mira. Porque ¿qué es lo que pasa con nuestros trabajos? Y esto también lo tienen que entender cuando uno empieza, ¿no? Cuando está en una oficina. Uno no hace siempre lo que quiere. Yo, por ejemplo, hacía páginas web, que me encanta,
pero atendía el teléfono, no me llegan los correos, bueno, a ver qué pasó. Hacía también ese soporte técnico que quema también un poco, ¿no? Llega un momento en que no ves la hora de que sea la hora de salir porque no aguantar los llamados. Y ahí había días que te hackearon una web, todo el día limpiando web, bueno, una historia. Y era un trabajo que era muy lindo, muy estable, pero no tenía ningún tipo de movilidad hacia arriba, o sea, ya está. Por mucho que pasen los años vas a ganar lo mismo, vas a estar siempre en el mismo lugar. Y entonces yo quería algo más, ¿no? Claro. Y esta fue la posibilidad. Cuando yo vi eso, me conecté, como te decía, con ese chico que con 15 años estaba buscando cómo vivir de esto con ganancia pasiva, solo, con mi propio emprendimiento, sin que me moleste a nadie, porque encima, bueno, creo que todo el mundo es así, yo soy más. No me gustan los clientes, que se llaman, que la reunión, que sí, mañana nos vemos. No, a mí me gusta. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Entonces, hoy me considero un privilegiado. También voy a hablar de un tema malo de eso después más adelante, pero porque tiene cosas buenas y cosas malas. Pero una de las cosas buenas que tiene es que estoy muy muy libre. Por ejemplo, me permite trabajar con el tema de la alabanza. Tengo tiempo para ciertas cosas que no podría de otra forma. Claro. Así que bueno, esa es mi historia. Yo lo que quería seguir después era con un poco en entrarnos en el tema de qué se puede hacer con esto. Ustedes que están escuchando del otro lado, qué salidas laborales podrían tener si les interesa, cómo funciona el tema, y seguro que alguna de estas le va a interesar. Yo los invito a que se sumen porque, repito, es el futuro. Un pequeño pregunta y detalle y comentario. Vos me dirás tu opinión. Yo estaba viendo, bueno, antes de la pandemia, veía muchas personas que estaban trabajando en forma independiente, y los muchachos, porque tenían un espíritu muy aventurero, agarraban una notebook y terminaban, no sé, en Malasia haciendo el marketing de tal empresa o el desarrollo web de una empresa. Mientras tanto vos lo veías mojando en las playas y vos decís, wow. Ahora eso es como que también le ha tenido un crecimiento, no es que vino de golpe, como vos decís. Sí. Pero sin embargo es como que le permitió desarrollarse tanto en un continente como otro y teniendo la misma, digamos, ganancia. La única diferencia que le hacía a ellos era el estilo de vida del lugar donde vivían. Sí. Por eso elegían que, digamos, quizás estaban trabajando por una empresa europea, pero estaban viviendo, qué sé yo, en Tailandia, donde la economía es diferente y donde sus ganancias eran diferentes. Es un comentario que hago, que es como que no hay un lugar específico. Viste que vos tenés que, cuando vas a una empresa y tenés que, digamos, desarraigarte y ponerte en ese lugar, y es como que en esto hay cierta libertad. Eso es lo que lo noté, ¿no? Exacto. Vos me dirás si eso. Exacto, así. Porque literalmente uno de los beneficios de esto es esa libertad, que, digamos, hay diferentes salidas laborales, no en todas se consigue. No, por eso. Pero hay un término que después vamos a hablar, que es el e-nomad, o sea, nómada electrónico, que es la persona que trabaja con su computadora. Yo lo he podido vivir, estoy arraigado acá ahora, estoy en la iglesia y todo, pero lo he podido vivir en España, por ejemplo, de hacer algún viaje y estar en un café, en cualquier lugar, trabajando. Y es hermoso. También es verdad que te tiene que gustar eso. Claro, te tiene que gustar ese estilo de vida. Por eso hay diferentes salidas laborales, y a lo mejor una de esas es muy linda. Yo por eso lo recomiendo, tiene cosas muy buenas, por ejemplo, la libertad, lo que estabas diciendo recién. Claro, porque más allá de la tecnología, más allá del desarrollo y del proceso, que ahora lo vamos a comentar en el próximo bloque, sino que lo que apuntaba es como que también te da un estilo de vida muy diferente a lo que quizás... Exacto, muy diferente y creciente, o sea, en el tiempo. Es decir, es muy diferente hoy, pero muy probablemente sea bastante más normal a lo largo de que pasen los años. A mí me tocan cosas en la vida a veces. Para mí, yo considero que es Dios mismo hablándome. Una de las veces yo estaba en un avión y tenía una revista delante, y yo estaba a punto de salir de esta empresa. Todavía estaba en esto, pensándolo y casi decidido. Y en esas revistitas que hay siempre en el asiento de adelante, la abro, leo tal, cosas que no tienen ningún sentido una cosa con la otra, no sé qué. Y de pronto encuentro un artículo de los e-nomads. ¿Cuántos e-nomads hay en Europa? Cómo Berlín, por ejemplo, ahora se convirtió en la capital del e-nomad, o sea, de la persona que trabaja con su computadora en cualquier lado. Es muy normal en esos lugares tener cafés
que son coworking, o sea, es decir, que vos entrás, pedís un café y a lo mejor en el piso de arriba es todo oficinas, te sentás y trabajás. Entonces, el mundo cada vez va más hacia eso. Entonces, bueno, yo por ejemplo me considero un privilegiado de poder tener esa virtud. Sin embargo, estoy arraigado acá, ¿no? Es diferente. Pero yo puedo hacerlo, por ejemplo, si en algún momento puedo salir a hacer un viaje en España, que a lo mejor tengo que hacer algunos trámites o lo que sea, yo trabajo ahí también. Es decir, no hay ninguna diferencia. No, lo he mencionado como para darle un pequeño adelanto y después continuar con lo otro. Pero me parecía interesante porque, digamos, eso lleva un proceso y hoy se da eso en muchas personas. Por eso te lo comentaba, porque lo he visto. Estaría genial vivirlo también, pero bueno, yo creo que son decisiones y son el riesgo de arriesgar. Son decisiones que se toman un día y que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo se consiguen. No hay que quitarle el esfuerzo y el trabajo, porque a veces parece que es como un sencillo. Es igual que el youtuber, que yo no soy youtuber, nunca me metí en el tema, pero cuando uno ve a alguien que sube videos a internet, dice, mira qué fácil. No es fácil. Bueno, vamos a ver. Después si quieres lo hablamos en el próximo bloque, pero no es fácil producir contenido artístico y sobre todo entretenido. Vamos a escuchar el primer tema musical y ya volvemos con más de esta entrevista. Bien, estábamos escuchando el tema musical ahí de este cantante. Si yo le digo cómo estaba escrito en YouTube, se van a quedar sorprendidos. Así que búsquenlo porque es maravilloso el cantante como está ahí. Después vamos a continuar aquí con respecto a lo que tenga que ver con esta área, ¿no? Que estaba hablando un poquito David. Si digamos hay distintas precisamente funciones, áreas. Voy a adelantar palabras clave que realmente tengan que ver con el tema. ¿No es cierto, David? Me parece que ahí donde hay distintas... Sí. Es como decir, a ver, para ser más claro, ingeniería. Voy a ser ingeniero. ¿Ingeniero de qué? Exacto. Diferentes ramas. Hay muchas ramas, te puedes dedicar a muchas cosas. Y esto es lo bueno que tiene una salida laboral bastante amplia, en la cual depende del perfil de la persona, de lo que te guste a vos, lo que quieras hacer, tenés diferentes posibilidades. Yo puse un poco, quería hablar de lo que yo conozco, ¿no? Hay millones más. Yo voy a hablar de lo que yo vi, claro, y lo que he vivido incluso yo. Si a vos se te da bien el dibujo, si te gusta dibujar, te gusta hacer diseños, te gusta el diseño general, el diseño gráfico, a lo mejor el típico que hace, a lo mejor las típicas tarjetas de cumpleaños, tarjetas de casamiento, tarjetas personales, esa persona, bueno, una salida laboral que tiene la red es diseñar páginas web. Hay gente que literalmente diseña, no hay una persona que lo hace todo. A veces sí, pero hay gente que solo lo único que hace es diseñar lo que vendría a ser la interfaz del usuario. No sé si lo imaginan ustedes, ¿no? El loguito, ¿no? Arriba a la izquierda, el menú, el colorcito del menú, cómo se va a estar distribuida en las diferentes partes de una web. Eso es una salida literal. Hay gente que solo se dedica a diseñar páginas web. Yo, por ejemplo, no soy diseñador. Yo lo que soy es copiador. O sea, veo algo que me gusta y digo, algo así. No, nunca fui diseñador. Y yo en la empresa cuando trabajaba literalmente con gente que diseñaba. Y también se puede utilizar plantillas. Bueno, para mí, que yo no soy diseñador, puedo utilizar plantillas. Pero esas mismas plantillas son diseñadas por estas personas. Exacto, porque de hecho hay plataformas que vos, por ejemplo, como diseñador web, vos podés hacer 10 diseños, 20, 100, los que vos quieras. Y cuando tenés todo un pack, por decirlo así, los puedes subir a una web donde los revendés por muy poco. Pero, y voy a hacer un paréntesis, ¿qué es lo que tiene bueno esta salida laboral? Que es exportable, que vos podés exportar tus servicios. Entonces, con la economía argentina como está, una de las cosas buenas que tiene es que generando divisa extranjera tenés que generar muy poco para ganar bien acá. ¿Entendés? Entonces, si vos sos un buen diseñador y ofreces en estas plataformas tus diseños,
a lo mejor alguien te los puede comprar. Por ejemplo, y esto parece irrisorio, pero no lo es. $5, $2, $3. Pero claro, ¿cuál es lo bueno de la red? Que hay mucho movimiento. Entonces, en la red el producto que prevalece no es ese de vender una cosa a $1.000.000. Vos tenés que vender 1.000.000 de cosas a $1, ¿no? Eso es la idea de la red. Ser barato, pero vender mucho. Entonces, un solo diseño se lo puede vender a miles de personas. No es necesariamente uno solo. Entonces, está bueno. Esto que hablo del diseño, para todo. Sí. Porque vos podés desarrollar todo. Seguimos. Está ya el desarrollador web. Si a vos te interesa desarrollar páginas web para clientes, para vos mismo, hacer blogs, mantener la web de la iglesia, que no está nada mal también, si quieres. ¿Qué pasa? En ese aspecto, uno a lo mejor piensa y dice, ok, son palabras mayores, porque yo, por ejemplo, no sé de código, tal. Bueno, hay plataformas con las cuales vos puedes desarrollar web y no es necesario que sepas de código. Sí que tenés que tener un nivel y hay una curva de aprendizaje. Nadie te quita 1 o 2 años de aprender. Claro, sí, más ¿sí? En esta parte, sí. Exacto. Pero con, por ejemplo, el más famoso, el rey de los productos estos es WordPress. Entonces WordPress es para que ustedes se den una idea, un programa que vos te descargás e instalás y ya más o menos tenés una web vacía. Después tenés que aprender a usar cómo crear tus paquinitas, cómo crear... Tener las plantillas. Puedes poner plantillas, incluso se venden, se compran. Por ejemplo, un diseñador podría diseñar plantillas para WordPress. ¿Entienden cómo se conectan las cosas? Entonces vos podés ir a la farmacia de tu barrio y decir, che, te hago una web. Y a lo mejor con muy poco, porque realmente necesitas un dominio que por ejemplo te puede salir $1.000 al año y un hosting que puede salir mínimo, podemos decir $5.000 al año, estamos hablando de $6.000 al año, pues WordPress es gratis. Sí. Podés instalar WordPress, más o menos en conocer cómo funciona el tema, por cambiar los colores, cambiar no sé qué cosas, crear paginitas, listo, acá tenés tu web. Una salida laboral en toda regla, y no es tan complicado. No estamos hablando de una carrera de 6 años, estamos hablando de vas a tener que tener 1 año, 2 años de aprendizaje, cómo funciona WordPress, también aprendes con la práctica. Claro, sí, te vas formando en el camino. Exacto, sí. Pasamos al siguiente nivel, por decirlo así, que es el programador web, que ahí es donde yo estuve en esta empresa que yo decía de trabajo estable, que estuve bastante tiempo, como programador web, en lo cual, por ejemplo, no utilizábamos WordPress, pero en realidad nosotros habíamos hecho nuestro propio WordPress, para decirlo así, nuestro propio programa que hacía webs. Lo habíamos creado nosotros. Es otro nivel en donde ya uno, por supuesto, ahí necesita más aprendizaje, más tiempo, es más código, más matemática. Sin embargo, no es tanta matemática. Yo no soy muy matemático que digamos, pero sin embargo sí que hay mucha lógica detrás. Claro. Bueno, yo no quiero que se asusten con esas palabras. Cuando yo era chico y pensaba en programar una web, yo pensé que eso lo hacían ingenieros. Y les puedo asegurar que yo no soy ingeniero y programo webs. Entonces, es una salida laboral muy buena y se paga muchísimo más que decir, che, te desarrollo una web. ¿Por qué? Porque siendo programador, vos podés, por ejemplo, imagínate, programar un sistema de gestión para una empresa, por ejemplo, la facturación. Entonces, el típico sistema, ¿no? De, che, te creo la factura, te grabo ahí el cliente. Se pueden crear tiendas online, que también hay otras herramientas que no es necesario ser programador para crear tiendas online, pero podés hacerlo a medida vos, con todos los chiches, como vos te guste. Podés hacer un montón de cosas como programador. Es como tener todas las herramientas, ¿no? Claro. Esa es otra salida laboral y se paga mucho más. Es más, la capacitación, yo he visto tanto en Argentina como en otras partes, sale caro en ese sector. Sí, sale caro. Es más caro. Sin embargo, después vamos a hablar de capacitación porque hay opciones. Yo le puedo asegurar que usted puede saber programar gratis. Claro. Ahí donde digamos saber buscar, ¿no? En la red donde poder adquirir ese conocimiento. Exacto, eso es. Pero se puede. Y después entramos en otra área que es más marketing, pero es importante también
porque a lo mejor tu perfil no es tanto de yo no me quiero sentar a hacer webs, no me quiero sentar a programar, no soy de ese tipo. Hay gente tiene que ser muy de una forma muy claro, concreta. porque está la parte creativa, porque sí. ahí es donde usás, qué sé yo, al diseñador, usás el artista, usás el dibujante, que va por otro lado, o usás el comunicador, ¿no? O sea, también hay otra forma. Yo te hago un comentario. En este último tiempo he visto muchos locutores que viste que antes estaban quizás en los medios, y hoy los medios son un poco más, digamos, compactos, son más monopólicos, hay que decirlo. Y entonces, sí. ¿Qué hacen estos locutores? Venden sus productos, venden su servicio, son argentinos, lo venden tanto para radios nacionales como internacionales, porque empezaron a capacitarse en el neutro. Entonces como que le ha permitido, lo he visto, porque antes eso no se veía. Antes, 5 o 7 años atrás, no lo veía. Si no entraba una radio de Mitre, no entraba una radio nacional, era como que no era locutor. Y ahora los locutores tienen otra herramienta totalmente diferente. Exacto, sí. Si tu perfil es ventas, te gusta eso, claro. A lo mejor no te quieres sentar a programar, que es aburrido. O sea, yo te lo digo yo, que a mí me encanta y a veces es aburrido. Entonces tenés, por ejemplo, para hacer marketing online. El marketing online no tiene nada que ver. No es necesario saber desarrollar webs o programar o diseñar, que un poco toca el diseño, pero no es necesario ser un gran diseñador para hacer marketing online. Estamos hablando de poder llevar ventas a tu cliente, a la persona que tiene una web o un canal de YouTube o una red social, poder hacerlo conocido. Ventas podría ser, pero incluso esto podría ser tu servicio, hacerlo conocido, ¿no? Marketing online tiene que ver con eso, con hacer visible algo que no lo es de momento, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra el tema de redes sociales. Yo, por ejemplo, nunca hice marketing online como tal. Hay una rama que sí toqué, pero que todo aquel que le guste las redes sociales, que sepa, es que cada red social es un mundo. Sí, totalmente. Tiene otro parámetro, tiene otra forma de vender. Te doy un ejemplo, que el otro día estaba investigando un poquito. De paso te doy pausa para que respirar, dijo. Es por el hecho de estaba viendo un muchacho joven en España que tenía ganas de vender remera. Y esa remera él creó una marca que tenía que ver con los ciervos triangulares. Nadie hacía esos ciervos triangulares. Él no quería poner mucho dinero al hecho de comprar el producto, la remera, sino que lo hacía por encargue. Y la forma en la cual le llegaban las ventas de esa remera a un nicho determinado era a través de Instagram. O sea que el 80% dice que de su 20% de marketing pasaba por Instagram. Después, donde él explicaba su experiencia de que empezó a ver cómo trabajaba en la distribución, cómo era el seguimiento, y él mismo dijo que no fue fácil, que fue todo medio a raspones. Nunca es fácil. Uno ve el éxito, uno ve el producto final allá, y cuando ves todo lo que hizo la persona te das cuenta que no es fácil nunca. Sin embargo, es posible, cosa que antes no lo era. Antes, o sea, una persona que va a abrir un emprendimiento en Rosario está limitado a la zona, ¿no? Evidentemente. En este caso te abre, te es una apertura enorme a millones de personas. No quiere decir que sea más fácil, pero quiere decir que tenés esa posibilidad y que si te gusta y querés hacerlo, adelante. Hay muchos ejemplos de eso, de marketing en redes sociales, de cosas muy tontas, incluso hasta graciosas, algún chiste que se hace que genera tráfico, cosas. Hay gente que ve de lo más increíble, de subir fotos de gatos, de subir, ¿entiendes? De cosas así como que a la gente le llama la atención, ahí entran y después te vende hasta no sé, la comida para el gato, no sé, cualquier cosa, pero así se genera, y eso tiene que ver todo con marketing online. Los primeros tuvieron suerte de estar al principio de la cresta de la ola, y hoy en día ya hay estudios sobre cómo se hace tal cosa, cual cosa, etcétera, que a todos los que les interese ven. Por ejemplo, eso es un ejemplo. A mí no me gusta, pero seguro que a mucha gente le encanta ese tipo de tema. Entonces, por eso es tan democrático, hay un montón de opciones, y seguir viviendo de la red. Entonces, hay algo que quería mencionar, porque por ahí esto tiene que ver con lo local, tiene que ver con lo cholulo, David. Hace 2 años se creó el Martín Fierro Digital, y donde precisamente estaban las nominaciones, páginas de Facebook, de YouTube,
influencer, y obviamente los influencers eran los más famosos. Claro. Pero por ejemplo, doy un ejemplo de la página de Facebook que fue más entretenida, creo que fue el año pasado, que fue, y lo voy a tener que hacer un pic, era el viejo pic, porque decía una palabra al revés, no lo puedo pronunciar completo, es el viejo, es donde precisamente hacía muchas bromas, y entonces había ganado el mejor página de Facebook por mejor entretenimiento, por la cantidad de llegada que tenía dentro del país. Claro. Cuando vos llegás con ese tipo de cosas, después tu problema es cómo monetizamos esto. Monetizar, cómo generar plata de esta historia. Quédate tranquilo que siempre que hay gente detrás, hay una forma de monetizarlo. La persona que hace marketing online lo sabe muy bien también eso. Y se mueve en ese aspecto. Me da pie perfecto porque el marketing online engloba muchas cosas. Una de esas cosas es una cosa que yo sí toqué, que mezclado con el desarrollo web, con la programación, me ha llevado a donde estoy hoy, pero no me quiero adelantar. Lo que la rama que sigue, de que está dentro del marketing online, pero es otro mundo aparte, es el SEO. El SEO, para que ustedes entiendan de la forma más sencilla posible, es hacer que algo, que tu web, que tu enlace de YouTube, lo que sea, se vea arriba en los resultados de búsqueda cuando alguien busca algo, ya sea en YouTube, Google, Yahoo, no lo escucha nadie, pero sí, ahí se hace SEO, no lo ve nadie, pero se hace SEO. Amazon, por ejemplo, claro. Incluso hasta te diría Mercado Libre, todo. Entonces, todo tiene SEO. Generalmente el que yo manejé es en Google. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O lo que aprendí a hacer. A subir, para una determinada palabra clave, tu web en las primeras posiciones. Porque si usted alguna vez utilizó Google, se va a dar cuenta que cuando busca algo, termina haciendo clic en las primeras 5 como mucho. No pasa a la segunda página, rara vez puede llegar a pasar. Excepto que esté buscando algo que sea muy algo muy concreto que que Google no lo haya posicionado bien y tenés que estar buscando. Pero rara vez, ¿no? Les aseguro, porque eso es una herramienta increíble, que por ejemplo, para estar primero en determinadas palabras clave es muy difícil, pero el retorno que te da podría ser brutal. Estar primero para vuelos baratos es ser millonario directamente, no hay vuelta atrás. Estar primero para tuerca de armario blanco de estantería 3 comprado en el Easy, no te entra nadie, porque nadie busca eso. Es tan rico Google en ese aspecto que hay un montón de posibilidades. ¿De qué se encarga el SEO? De hacer un estudio y decir qué es lo que más se busca de acuerdo a lo que vos estás queriendo posicionar. Entonces, si vos tenés una farmacia que posicionar en Google, ¿qué es lo que se busca? Bueno, mira, se busca farmacia 24 horas en Ibarlucea, porque tu farmacia está en Ibarlucea. Eso es la palabra que más se busca. Bueno, vamos a atacar esa, ponemos eso en la web, la repetimos mucho en el texto, hacemos enlaces con ese tipo de cosas. Bueno, una serie de cosas que Google no te dice, que uno se va dando cuenta a lo largo de hacer pruebas que funcionan o no, y que pueden variar en cualquier momento además. Claro. Y trabaja de eso. Una salida laboral es hacer eso para las webs. Para una web, tu web, ¿cuántas personas entran? Nadie, están entrando 10 al mes. Bueno, déjame que te haga SEO y te la subo para que tengas ventas y tal cual. Eso se paga muy bien. Es un servicio mensual. Por ejemplo, yo te hago SEO por 20, 30, 100 mil pesos al mes en empresas grandes. Es una locura lo que se mueve ahí. Pero también hay muchos réditos por la pauta publicitaria de esos lugares. Y otra afiliación. Sí, no lo pagarían. Sí, no, hay mucho rédito. Es decir, si alguien paga eso para estar ahí, es porque lo gana por otro lado. Quédate tranquilo. De hecho, hay gente que gasta en eso. Eso es importante porque no le habías dicho, David, porque eso, y por ahí se me pasó a mí también, que también cuando vos empezás, a veces no solamente es el ganar, a veces también implica invertir un poco a veces. ¿Vos qué pensás de eso? Y bueno, desde el punto de vista... Hay algo que yo no conozco, por ejemplo el SEO. Entonces digo, si yo no conozco 2 o 3 palabritas clave, necesito a alguien que me empuje por lo menos para que me levante un poquito más arriba. Sí, depende de cómo... Vos estás hablando de una persona
que empieza a hacer SEO? No, a pesar que necesita el SEO, digamos, que necesita el SEO. Que digamos que la persona necesita la ayuda. Sí, la persona que necesita el SEO tiene que entender varios parámetros básicos que, por ejemplo, uno es que mínimo son 6 meses para empezar a aparecer. 6 meses. El marketing online es automático. Pero en el momento que vos dejas de pagar a esa persona que te haga cositas en Facebook, en Instagram, en TikTok, lo que sea, claro, desaparece. El SEO, una vez que estás, también puedes desaparecer, pero generalmente ya tenés un estatus que no se va. Eso es interesante saberlo. Exacto. Salvo que hagas una macana grande, porque Google tiene como todo muy controlado, y si hay cosas que dice esto no lo hagas, porque ¿qué es lo que quiere Google? Que no fuerces su buscador, que sea todo natural. Y vos lo que estás haciendo con SEO es un poco forzarlo. Cuando él se da cuenta, te penaliza. Claro. Pero por eso el buen SEO, la persona que lo hace muy bien, es muy buen pago, porque sabe esos pequeños trucos. No es un loco que te va a ir a poner, no sé, enlaces en cualquier lugar, pone esto, pone lo otro, cambia esto, mintiendo, diciendo, che, se busca mucho perritos en adopción, y es una web de farmacia, pone perritos en adopción. No, Google se da cuenta, desapareces. El que hace esas cosas no triunfa, y el buen SEO gana muy bien. Entonces es un trabajo paulatino ahí de esa parte. Es un trabajo paulatino. Empezás, haces una cosita, es ahí que tenés una paciencia, porque ahí sí vos agarrás y haces un cambio, y a los 15 días lo empezás a ver. Es una locura, o sea, hay que tener mucha paciencia. Yo doy un ejemplo, la página de acá, de Rosario, rosario3.com. Yo el otro día lo metí a ver cuánto vale esta página. Cuando lo vi dije, wow. Y no eran pesos, eran dólares. Era impresionante por el tráfico que tiene, cuánto vale, cómo está posicionada, y eso que solamente es de Rosario, o sea, y de cómo la ven hacia afuera los rosarinos que viven afuera, y lo digo, era $1,5 millones. Sale esa página por el tráfico que tiene de información. Sí. Y eso es algo que queda ahí. Por eso es algo también para mencionar. Sí. Ellos tienen mucho contenido, que es una de las claves del SEO. Mientras más grande sea la web, mejor, porque abarca muchas palabras clave. A lo mejor vos buscas cualquier cosa que busques, no sé, ¿cuándo murió Sandro? Y te sale la noticia de Rosario 3 de que te contó que son... Eso es SEO, no deja de ser SEO. Y bueno, mientras más al final lo que le da el valor a algo en online es las visitas que tiene, en definitiva. Claro, es el clic. Es el clic. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y vamos a escuchar un tema musical, y ya volvemos con más de esta entrevista. Bien, seguimos en punto de encuentro en este podcast, que se va a ver interesante, porque vos sabés que estábamos imaginándome a las personas que están escuchando afuera, así que va a ser bastante interesante en esto también de tener una pantallazo general de lo que sucede y lo que va a seguir pasando, ¿no? Porque esto viene con crecimiento, por lo que está pasando, ya venía con un crecimiento, pero yo creo que este año fue muy exponencial el crecimiento debido a las necesidades, ¿no? De que antes tenía una tienda física y después la tienda física necesitaba sí o sí un anclaje en la red para poder comercializar. Yo pongo un detalle, por ejemplo, de un hombre que creo que se había quedado desocupado. El hombre era un excelente herrero, agarró un par de pesos y empezó a hacer parrillas que tienen que ver con partidos de fútbol, con clubes de fútbol, y la verdad que los hacían muy bien, muy lindo, pero necesitaba venderlo. Vino un joven, un sobrino, no sé quién era, vino un joven, las instaló, las publicó en el Mercado Libre, y ahí donde este hombre empezó a tener
ventas porque realmente hacía algo distinto a ese producto, pero alguien le ayudó precisamente a instalarlo en un lugar que no estaba antes, porque ¿dónde mostraba esos productos? Sí. Así que eso es muy, muy importante tener en cuenta. Ahora, David, con respecto a la página web, si yo por ejemplo quisiera tener ese blog personal, o quisiera tener, como vos decías, la farmacia, o quería tener, no sé, una heladería, lo que sea, lo que se te ocurra, lo que tengas a mente, o quizás es un dibujante y quiera vender sus dibujos, X, por ejemplo. ¿Cómo hace para que realmente, estábamos hablando del SEO, para posicionarlo, para que lo vea más, pero cuáles son las otras herramientas que le dan los ingresos pasivos a esa página, más allá de los servicios que pueda vender? Bueno, interesante, porque entramos en un tema bastante, que a mí me encanta, que es la monetización de las webs. Nosotros hablamos de poder ser desarrollador, programador, saber de marketing online, SEO. Ahora, cuando uno se empapa de todo esto un poco, se puede convertir en ese nómada electrónico que hablamos antes al principio, que vive de sus propios proyectos en internet. Ya no necesita el cliente que le hace la web, o el cliente que le hace, viste, el posicionamiento online, el SEO. No es tan necesario, y pasa uno a tener control sobre sus proyectos. Ahora, ¿cómo monetizar esos proyectos? Por supuesto, uno puede tener una tienda online donde vende cosas. Uno puede tener el producto físico y que hace y venderlo. Esos son los que menos, porque a lo mejor uno no tiene una fábrica o piensa o se imagina. Hay una cosa que se llama dropshipping, que es muy famoso, que si quieren después lo pueden googlear, que es, por ejemplo, yo consigo un distribuidor de, no sé, taza de café, no sé, de Star Wars, de todas estas cosas así lindas, así como que la gente quiere comprar. Si alguien me compra a mí, yo no envío nada. Lo único que hago es comprarle al proveedor, y ese proveedor se lo distribuye al cliente con mi nombre. Y yo no tengo que tener ninguna tasa y nada. Eso se llama dropshipping. Sí. La diferencia está en que es menos plata lo que se gana por cada cosita, porque es solamente un porcentaje. Después hay una cosa que se llama afiliados, que es muy común y ha hecho muy grandes empresas como por ejemplo Amazon, pero hay muchos. Amazon lo que hace es, si vos te das de alta como revendedor, por decirlo así, te da un link personal. Entonces vos, por ejemplo, podés hacer una web donde hablas de las maravillas de, por ejemplo, no sé, la última cafetera, ¿no?, de Dolce Gusto que salió, es espectacular, miren lo que es, todo lo que tiene, no sé qué, comprala en este enlace. Y ese enlace va a Amazon, pero con tu código sí, asociado. Claro. Entonces, cuando alguien compra, ya sea eso o otra cosa, claro, vos te llevas un porcentaje. Esa es una forma de... Y es muy común, por ejemplo, ver webs que te digan los 10 cochecitos de bebé más lindos del 2020. Eso es todo afiliado por Amazon. Y hay otras empresas que también lo hacen. Y después está el gran tótem de la ¿cómo se dice?, de la monetización online, que es el programa de publicidad de Google, que se llama AdSense. Hay muchos sistemas de publicidad. AdSense es el más conocido. Lo que ha hecho AdSense es cambiar el mundo de la publicidad online. Sí. Porque en ese usted imagínese que a lo mejor entiende de este concepto que le voy a decir. La típica tirada de revista de barrio. ¿De qué vive? Bueno, de las publicidades que hacen la carpintería, el otro, la farmacia, etcétera. Bueno, mis webs, por ejemplo, también son lo mismo. Viven de publicidades. ¿Qué publicidades? Yo no sé qué publicidades. Y le explico por qué. Porque lo que hizo Google es conectar las personas que quieren hacer publicidad con las personas que tienen un lugar donde publicitar. Pero no directamente. Google lo que dice es, toma este código, vos donde vos quieras que haya publicidad, pon este código. Y ellos, dependiendo de quién entra en tu web, donde esté, las preferencias, miles de etcétera, le va a mostrar a esa persona lo que le interese en mi web. Si alguien hace clic en alguno de esos enlaces, yo me llevo un porcentaje. Por ejemplo, imagínate que a la persona que hace la publicación, a Google le cobra 10 pesos por clic. Google se queda con 4 y me da a mí 6.
por ejemplo. Yo doy un ejemplo desde el usuario, David, por ejemplo. Me he metido, qué sé yo, en páginas de España, de Colombia, y cuando yo veo la publicidad, no veo la publicidad de Colombia o de España, veo la publicidad del mercado de mi país. Exacto. O veo Frávega, o veo Musimundo, o sea, y eso pasa en distintas partes, porque como la web es bastante posicionada, entonces se ve en todo el mundo, pero las publicidades que tengan no son lo mismo que se ven en otros lugares. Exacto. Eso es algo muy importante tenerlo. Extremadamente importante, porque eso es lo que ha hecho Google, lo que ha cambiado el mundo, por decirlo así. Ha conectado sin necesidad de que vos tengas que estar vendiendo publicidad. Google la vende por vos. Lo único que hace es utilizar tu web para mostrarlas. Claro. ¿Sí? Entonces es súper interesante. Pueden pasar cosas muy raras. Por ejemplo, yo tengo una web en Estados Unidos que está para el público americano. A lo mejor la comida que yo me compro acá en el supermercado, a lo mejor me la pagó la campaña de Donald Trump o de Joe Biden. O sea, una cosa muy rara. Está democratizando el mundo en ese aspecto. Claro. Entonces es muy interesante eso. Google en estos trimestres está facturando $4 billones en publicidad por trimestre. Y eso han crecido mucho las empresas tecnológicas en este año. Claro, sí. Y de eso reparte 2,6, vamos a poner un ejemplo, 2,5, 2,4, lo reparte entre gente que tiene pequeños proyectos así. Eso te lo da la posibilidad de ser desarrollador web, como habíamos hablado antes, y saber un poquito de SEO, hacer que tu web se vea. ¿Cuál es el truco, lo que hay detrás? Porque realmente no hay ningún truco. Pero ¿cuál es la estrategia, la metodología? Es buscar qué es lo que se busca, algo que se busque muchísimo. Por ejemplo, cómo solicitar la contraseña de Facebook para que el recuperar contraseña de Facebook. A lo mejor eso se busca 60.000 veces. Bueno, vos haces una web donde hable de cómo se hace no sé qué y pones publicidad. Le haces SEO. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente escucha esto, dice, es súper fácil, buenísimo, voy a ser millonario ya. No funciona así. Yo creo que para mí es lo mejor que yo al menos he visto, ser un iNomad con proyectos así, monetizados, que tienen todos los beneficios, porque es dinero pasivo, estás tranquilo, y tiene un gran problema del cual hay que hablar, y es que es muy volátil. O sea, es decir, si Google llega a cambiar algo en su política, cae mi web de Google, paso a ganar nada de un día para el otro, por ejemplo. No es para cualquiera, no todo el mundo tiene ese. Entonces hay que estar constantemente haciendo, hay que tener un plan B, un backup. No, y aparte eso, y formándose, porque como va cambiando en este año, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, el WhatsApp ha cambiado tantas veces, el Zoom que no se conocía cambió tantas veces, el Google Ads también cambió un montón de veces por la proliferación de toda esta situación, donde gente que no conocía o no vendía productos, lo vendía físicamente, lo tenía que vender en forma online. Claro, cambió todo. Más competencia, más movimientos de Google para hacer más fiel su algoritmo, que está constantemente cambiando cosas. Él no tiene por qué estar explicando nada, o sea, no explica nada, ellos no explican nada, lo cambian y listo. Si te tocó, desapareciste. Por eso hay que estar constantemente haciendo. Y una clave también, tener un ahorro, algo que vos decís, che, si a mí esto se me cae, hago otra cosa. Sin embargo, el retorno que tiene es muy bueno. Entonces, en definitiva, tiene un pro y contra que uno ya después va a tener que elegir si hacerlo o si no. O bueno, como hablamos de las salidas laborales, quedate desarrollando en una empresa, o desarrollar a tus negocios vecinos, diseñar, etcétera, ¿no? Así es. ¿Cuál vendrían a ser algunos tips que vos podrías decir que es conveniente hacer en este momento, más allá de la parte técnica que se va formando, que te vas? ¿Cuál sería decir, mira, tenés que tener esto para poder lograr y llegar a una meta, aunque sea el primer paso? Exacto. Tips para empezar. Hablemos cable a tierra. Recién no sabemos todavía nada y nos interesa el tema y queremos empezar. Bueno,
Formación. ¿Es necesaria formación de pago? Yo te voy a... Sí y no. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Si sos una persona que a lo mejor no sabe hacer algo, abre un video de YouTube y aprende, no es necesaria formación de pago porque todo está gratis, tanto en YouTube como digamos en algunas páginas. Te enseñan todo, hay miles de tutoriales de todo. Sí. El SEO es un poco más escabroso, muchas veces cobran por esa información, pero es más sencillo desde el punto de vista que son dos o tres cositas que hay que aprender bien y seguirlas a rajatabla. Formación, por eso digo, si necesitas un profesor que te esté detrás, entregar trabajos prácticos y ver si está todo bien, cada uno se conoce, ¿no? Yo diría que sí, que a lo mejor conviene formación tanto en un lugar online como presencial. Hoy ahora mismo no se puede presencial, pero algún día se podrá. Sí. Entonces ahí está. Lo que sí se requiere es formación, ya sea gratis o no. Formación. Segundo tip, paciencia. Claro. Paciencia, porque uno cuando empieza con esto piensa que piensa que en 2 meses ya va a ser ya va a rico. sacar, viste, $5 de la página. Exacto. Y yo, por ejemplo, aún sabiendo programar, yo estuve 1 año prácticamente para que una web me dé $1. Después arrancó todo. Claro. Después es exponencial. Pero al principio cuesta. Y a veces creo que es duro para la gente cuando realmente se pone y dice, es más complicado de lo que yo creía. Porque a veces uno cree que lo de internet es fácil. Y no es fácil. Claro. Simplemente es una herramienta que te permite hacer cosas que no podrías de otra forma. Pero se requiere mucho trabajo. Entonces paciencia y constancia. Cuando uno empezó. Claro. Seguilo. Porque da fruto, es como cosechar. Uno siembra y tiene que esperar regalo, que le dé el sol, cuidar del viento. Va viendo los brotecitos. Claro. Uno tiene que ser muy feliz con esos brotecitos, no volverse loco. Paciencia y constancia. Otro tip que es más o menos similar, vivir el proceso, porque uno se va formando en el proceso. No solo es la formación, listo, ya está, ya sé cómo hacerlo, lo hago. No, uno va formando el proceso. Muchas veces metemos la pata a hacer una web que pensabas que era el nuevo Facebook y no sirvió para nada. Claro. No pasa nada, aprendimos un montón. Vuelvo atrás, paciencia y constancia, haremos otra. No pasa nada, vivir el proceso. Y el último tip, y creo que todos los que están todavía escuchando con los ojos abiertos ya lo tienen, y es que te tiene que gustar. Aquella persona que a lo mejor dice, no, esto me reaburre, no me importa nada. Claro. Y no, yo te diría que no te metas en el tema. Si te gusta, si te interesa, si te llama la atención, hácelo. Porque incluso a mí, que me encanta, hay días que voy a decir, Dios mío, qué aburrido esto. Tengo que copiar la base de datos de no sé qué, un listado de no sé qué cosas. Son trabajos, como dicen en España, trabajo de chino, ¿no? Copiar, pegar 1000 veces. Claro. Te tiene que gustar mucho. Esos son los consejos que doy. Está bueno. Vamos al próximo tema musical y ya venimos con la conclusión de este punto de encuentro. Bien, estábamos escuchando este tema musical. Vamos con la conclusión de esta edición del podcast, del punto de encuentro de Viviendo de la Red. Así que, David, te dejo las palabras finales que quieras comunicar a la audiencia. Bueno, muy resumido porque ya lo hablé todo. Concreto, digamos. Concreto. Saben que lo que va a pasar cuando entren a ver todo este tema es que les va a gustar el resultado, vivir de internet, pero tienen que entender que no es fácil, se requiere mucha paciencia, constancia, mucho esfuerzo. Ahora, es más difícil de lo que uno cree, pero es mucho más posible de lo que uno cree. Las dos cosas a la vez, aunque parezcan contrapuestas. Si te gusta, te interesa, para adelante, porque es el futuro, es el presente y el futuro, las dos cosas. Ok, bueno, gracias, David, por esta charla bien distinta en punto de encuentro, que está bueno tener esta nueva herramienta, porque precisamente nos encontramos en un mundo en el cual antes no sabíamos manejar el Zoom, no sabíamos manejar las redes online, las reuniones online, y ahora esto está explorando más que nada el comercio, el e-commerce, vendría a ser, ¿no? Más a full, o sea, más que nada ha crecido mucho, no sé si un 100% mínimo.
para que realmente se pueda mover dentro de todo el circuito económico en el país y en el mundo, porque esta cuestión de tiempos de pandemia ha afectado y ha reacomodado y ha, digamos, buscado otras, digamos, posibles carreras, posibles oficios, posibles salidas, y eso es algo tenerlo ahí, atentos, vigilantes. Sin lugar a dudas. Así que nada, muchas gracias. Encantado de estar acá y bueno, otras veces serán. Ok, muchísimas gracias, David, por estar ahí. Gracias, José, por la operación técnica. Y nos estamos escuchando en un próximo podcast y que tengan un buen fin de semana. Chao.